Listo, muy bien. Bueno, ya hay quórum, ya ingresaron varios, entonces vamos a dar inicio con nuestra tutoría correspondiente a la segunda semana del segundo curso, aprendizaje de las matemáticas de primaria. ¿Listo? Entonces, las últimas semanas hemos trabajado alrededor de los mapas conceptuales, porque pues los mapas conceptuales resumen todos los contenidos trabajados durante la semana. Entonces, yo les he traído los mapas conceptuales en partes, ¿sí? No he traído el mapa conceptual completo porque es bastante amplio. Lo traigo desglosado y vamos trabajando por partes. En la presentación de PowerPoint que yo les comparto, he traído los mapas. Lo hago de esta manera porque a veces en Coursera se demora el ingreso, a veces el internet falla, entonces yo por eso prefiero hacerlo de esta manera, ¿listo? En presentación PowerPoint. Sin embargo, en ocasiones podemos entrar a la plataforma y manipular los mapas desde ahí. Eh, bien, esta semana los temas son bastante importantes, ¿cierto? Muy importantes porque nos hablan acerca de las operaciones aritméticas. Y como bien sabemos, las operaciones aritméticas son el foco central en el aprendizaje de las matemáticas en primaria. Por supuesto, no dejamos de lado otras cuestiones, como lo mencionábamos anteriormente, la geometría, la medición, ¿cierto? Sistemas de medida, pero pues sí sabemos que centramos eh, esta cuestión de las operaciones aritméticas elementales. Entonces, la idea es que pues yo desarrollo la tutoría alrededor de los mapas conceptuales. En ocasiones abro algunos cuestionarios, pero pues la idea es que ustedes, si tienen inquietudes, las traigan, las presenten. Si tienen de pronto dudas en sus cuestionarios, en las actividades desarrolladas, en las preguntas, en los comentarios que les arroja la plataforma, los traigan en pantallazos. Y yo les permito compartir la pantalla para que también ustedes participen activamente. ¿Listo? De todas formas, pues yo voy a ir dirigiendo la presentación y en el momento que ustedes deseen pueden interrumpir la presentación, me pueden preguntar, me pueden decir eso no me quedó claro, quisiera de pronto ampliar un ejemplo más acerca eh, de lo que estamos hablando. ¿Listo? Entonces, voy a compartirles la presentación. Sí, bueno, antes de iniciar, sé que varios maestros han presentado problemas técnicos. Esto ya lo hemos manifestado todos los tutores, ¿sí? De las seis cortes que tenemos. Y esto pues es normal, ¿sí? Se está presentando en todos los grupos, entonces pues no hay que de pronto angustiarse. Sí hay que estar alerta, sí hay que estar pendiente e intentar superar esas dificultades de la manera más rápida posible para no atrasarnos, pero pues no hay que, digamos que, mm, desfallecer, ¿no? Hay que seguir, hay que intentar y lograrlo para poder continuar con el diplomado. Nos cuenta el gestor que este fin de semana va a abrir un espacio para resolver ese tipo de inquietudes porque son muy frecuentes, que se les olvidó la contraseña, que no han podido ingresar por X o Y motivo. ¿Listo? Entonces, estemos muy pendientes de los grupos para cuando se programe esa reunión de ayuda y, por supuesto, también seguirnos ayudando en el grupo de WhatsApp, seguir preguntando, no les dé pena. Hay compañeros que son muy colaboradores, que han vivido la misma experiencia y nos pueden ayudar en torno a eso. ¿Listo? Entonces, si tenemos dudas, los que están aquí reunidos o los que escuchen la grabación, ¿sí? A partir de mañana que está la grabación, no duden en pedir ayuda, que ustedes mismos entre compañeros se pueden colaborar. Hay personas que de pronto ya le han dedicado más tiempo al documento de ayuda, lo han leído, en términos coloquiales han cacharreado más con la plataforma y han resuelto esas dificultades, entonces nos pueden ayudar. Entonces está el grupo abierto, en ocasiones se cierra porque queremos que miren un mensaje detallado e importante, pero luego lo abrimos para que nuevamente interactúen entre ustedes, ¿listo? Y puedan resolver esas inquietudes. Entonces, no siendo más, voy a dar inicio con la temática de la semana. ¿Listo? Estamos en semana 2. Recordemos, son 6 semanas que vamos a trabajar también este curso. ¿Listo?
Entonces, voy al inicio de mi presentación y aquí vamos a ver pues el mapa conceptual que nos resume lo visto. Entonces tenemos que, mm, permítame un momento, tenemos que, listo, que el aprendizaje de las operaciones aritméticas tiene dos fases, ¿listo? La fase conceptual y la fase procedimental. Eh, en este mapa se muestra el orden en que debemos trabajar las fases. Entonces, primero se trabaja la fase conceptual, que son pues los significados de las operaciones, y luego nos vamos con la parte procedimental que tiene que ver más con las habilidades de tipo operativo, ¿no? Entonces, en la fase conceptual tenemos digamos que preconceptos sobre las acciones que se utilizan en las operaciones aritméticas, especialmente las aditivas, ¿no? Hablamos de las aditivas. Y ahí encontramos acciones como reunir, añadir, separar, quitar, reiterar. Ah, bueno, perdón, para la parte multiplicativa, reiterar, combinar, repartir, agrupar. Recordemos que lo que nos hacían énfasis en los videos es que se trabaja como estructura aditiva, simultáneamente las operaciones suma y resta. Y trabajamos como estructura multiplicativa, simultáneamente operaciones de multiplicación y división. Es decir, no hablamos de cuatro operaciones separadas, sino que hablamos dos grupos de estructuras, ¿listo? Estructura aditiva, estructura multiplicativa, y se desarrollan de manera simultánea. Estos desarrollos van de manera secuencial y también cíclica, ¿cierto? Ya lo vamos a ver más adelante. Y en la parte procedimental, como les comento, es el desarrollo de habilidades, ¿sí? Operativas, conocer hechos numéricos. Acá nos hablaban de hechos numéricos como como operaciones con números pequeños, que ya los niños aprenden de memoria, ¿cierto? Entonces, la composición del número 10, entonces, ¿cómo recompongo el número 10 con 1, 9, con 2, 8, con 3, 7? Esas cosas se hablan de hechos numéricos en sumas y restas. También hablamos de hechos numéricos en las tablas de multiplicar, cuando los chicos aprenden las tablas. Hablamos de aprender los algoritmos como métodos mecánicos, como operaciones con números de cualquier tamaño, estabilidad, que ya está después de los hechos numéricos, y las estrategias para resolver problemas en contexto, ¿listo? Entonces, básicamente eso es lo que habla las fases conceptuales y procedimentales. Nuevamente este mapa, bueno, este esquema nos muestra esa parte conceptual y esa parte procedimental y nos muestra la manera cíclica de la parte conceptual, ¿no? Acciones, símbolos y modelos. Ya miramos qué es propiamente las acciones, los símbolos y los modelos. Y en la parte procedimental, los hechos de los que hablábamos ahorita, operaciones de memoria que se aprenden los niños, tablas, algoritmos y aplicaciones. Entonces ahí tendríamos esas dos fases. Y aquí tenemos que, por ejemplo, en la fase conceptual, me voy a devolver las acciones, los modelos y los símbolos. Entonces, acciones son las que hablábamos, ¿cierto? De añadir, reunir, reiterar, separar, agrupar. Los modelos, entonces, por ejemplo, nos ponían el modelo de la recta numérica, ¿sí? Pero también hay modelos de puntos, hay otro tipo de modelos que utilizamos. Este es un ejemplo de modelos. Cuando utilizamos, por ejemplo, mm, granitos de frijol, chaquiras, bueno, utilizamos elementos concretos, ahí estamos utilizando también modelos de puntos. Y los símbolos es cuando ya ellos están interactuando con los símbolos numéricos, con el símbolo más e incluso con las formas de expresar los algoritmos, ¿no? Entonces ya estamos trabajando la parte de símbolos. Y nos dicen que esto es cíclico, me devuelvo. Aquí el esquema lo muestra cíclico. Digamos que no tiene un orden, un comienzo. Aquí no lo numeran 1, 2, 3, porque pues cuando uno inicia el proceso con los niños uno lo hace en este orden, ¿no? Acciones, modelos y símbolos. Sin embargo, ya cuando uno está trabajando eh, en firme, está haciendo un proceso cíclico. Entonces puede desde los símbolos, ¿cierto? Desde los símbolos generar una acción.
Entonces yo puedo tener ya, cuando ya tengo desarrollado toda la parte, estoy en la parte de símbolos y aquí yo puedo imaginar una acción, ¿cierto? Entonces puedo ir de símbolos a acción o de acciones a símbolos. Entonces esa es la idea que nos muestra el esquema, que a pesar de que aquí está numerado, es cíclico, ¿listo? Mientras que aquí, si vemos en la parte procedimental, no hay un proceso cíclico. Sí hay un proceso como gradual, ¿no? Vamos desde hechos y tablas, seguimos con algoritmos y terminamos en las aplicaciones, que es la resolución de problemas, en donde utilizamos las operaciones. Aquí está la fase procedimental, entonces los hechos y tablas se refieren a las tablas de multiplicar. Estas tablas de sumar casi no se usan mucho, no sé ustedes, bueno, yo no he visto muy común el uso de tablas de sumas. Los algoritmos, ¿cierto? En la fase procedimental y la solución de problemas. Aquí nos ponían un problema, un ejemplo en el video, ¿no? Este es un problema ya de tipo complejo en el que se hacen bastantes operaciones. Se utiliza la multiplicación, la suma, la división para encontrar la solución a la situación. ¿Listo? Bien. En el aprendizaje de la estructura aditiva, entonces las acciones, vuelvo y repito, añadir, agregar, reunir, unir, avanzar, juntar. Y para la sustracción, apartar, separar, quitar, extraer. Nosotros tenemos que tener cuidado con estas acciones, porque no necesariamente en un problema, cuando la acción se menciona, quiere decir que se resuelva mediante esa operación. Me explico. Cuando un problema tiene la palabra añadir, no necesariamente tiene que ser con una suma. Y ahí es donde van a venir también las dificultades que tienen los niños, porque los niños a veces asocian la solución de un problema con la acción o con el verbo que aparece en el problema. Y resulta que de pronto había que hacer una comprensión más amplia y descubrir que de pronto si el problema tenía la palabra añadir, se solucionaba mediante una resta, ¿no? Por ejemplo, si usted dice, ¿cuánto debo añadir para obtener? Si tengo 5 y me resultan, tenía una bolsa con 5 dulces y luego me fui, regresé y encontré la bolsa con 12 dulces. Entonces, ¿cuántos se añadieron? Ay, pues el niño va a decir añadir, la palabra añadir, el texto añadir, suman. Y uno dice, pero ¿por qué sumaron? ¿Cierto? Y los niños a veces encuentra uno varios niños con una misma respuesta y uno no entiende por qué, pero ¿por qué ellos, sí, 3 niños, 4 niños lo hicieron de esta manera? Es porque ellos tienen esas dificultades, ¿listo? Ahorita también las vamos a mencionar, no las mencionan más adelante. Se llaman dificultades en el enunciado del problema. Números pequeños, bueno, seguimos con la aprendizaje de la estructura aditiva, números pequeños, acciones cotidianas. Aquí hablamos de lo mismo, de lo que veníamos hablando. En números grandes, ya viene a jugar el aprendizaje del sistema de numeración. Entonces, cuando nosotros hablamos de números pequeños, 2, 8, 7, ¿cierto? De una cifra, ahí utilizamos hechos numéricos. Pero ya cuando nosotros utilizamos números grandes, viene a jugar el sistema de numeración, el valor posicional. Es muy importante, y ya lo veníamos hablando en las anteriores reuniones, del valor posicional, ¿listo? Las reglas del sistema de numeración decimal, en la adición, la llevada de la suma. ¿Por qué la llevada? Sí, el niño dice llevo uno, pero ese uno que representa, entonces, tengo una decena de más, ¿cierto? Completé una decena y por eso la llevo. Porque a veces ellos aprenden los procesos mecánicos, pero no entienden por qué se está haciendo lo que, lo que se hace en el algoritmo, por ejemplo, de la suma, ¿no? De llevar. Listo, entonces este pues es el resumen. Hay un modelo común para adición y sustracción. Siempre partimos del conteo, ¿cierto? El conteo y las estrategias informales. Bueno, esta frase es bien importante, yo quiero que se la graben, ¿sí? Problemas aritméticos elementales verbales. Es larga. Pues resulta que los problemas aritméticos elementales verbales son los que utilizamos cuando enseñamos la suma y la resta.
La multiplicación y la división también. Pero bueno, me voy a enfocar aquí en la suma y la resta. ¿Qué es un problema aritmético verbal? Sencillo. Tiene tres cantidades. Cantidad uno, cantidad 2 y en este caso nos muestran la cantidad final, que es desconocida. Estos son como los básicos, ¿no? Cuando conocemos dos cantidades y pedimos la cantidad final. Pero también hay problemas que son aritméticos verbales, en donde juegan las tres cantidades, pero a los niños se les da una cantidad conocida, se les da la final, el total, y se les pide la otra cantidad. Ya vamos a ver un ejemplo de esos problemas, ¿listo? Los problemas aritméticos elementales se clasifican semánticamente, ¿listo? Ya vamos a ver que la clasificación semántica y tiene que ver con la relación entre las cantidades. Hay unos tipos de problema y también tienen un grado de dificultad. Entonces veamos, estas son las categorías. Categorías, entonces tenemos problemas de cambio, problemas de combinación, problemas de comparación y problemas de igualación. Los problemas de cambio es cuando nos dan una cantidad, llega una segunda nueva cantidad que modifica, por eso se llama el cambio, aplica y obtenemos el resultado final. Son los problemas más básicos. Juanito tiene 3 dulces y su mamá le regala 2 dulces. ¿Cuántos dulces tiene Juanito? Es un cambio, ¿cierto? Porque viene una acción de añadir, una acción de agregar para obtener un resultado. Son los más comunes, los más simples. Pero ellos también tienen un nivel de dificultad. ¿Por qué? Porque yo puedo preguntar, Juanito tenía 5 dulces y ahora en su bolsa tiene 12 dulces. ¿Cuántos dulces le regaló su mamá? Es un ejemplo. Bueno, estamos preguntando por la segunda cantidad y ahí ya la complejidad es diferente. Nosotros creemos que los problemas son iguales todos y así miramos los libros y encontramos una lista de problemas y decimos, bueno, niños, vamos a hacer estos 5 problemas, pero no nos hemos dado en la tarea de clasificarlos, ¿sí? Y de trabajarlos en ese nivel de dificultad para que ellos los resuelvan, porque creemos que sencillamente se resuelven con suma, con resta y ya, pero tenemos que ponerle especial cuidado a esto, ¿listo? Ahora lo que ustedes van a hacer cuando miren esos problemas van a decir, ay, este problema es de cambio, este es de combinación, este es de comparación. La segunda categoría de problemas de combinación, entonces es cuando tenemos dos cantidades, ¿cierto? Y se combinan, se unen para generar un resultado final que, no, que, tiene, que cumple el diferente papel a las cantidades iniciales. Por ejemplo, tengo 2 bananos y me regalan 3 manzanas, ¿cierto? ¿Cuántas frutas tengo en total? Ahí no hay ninguna acción que genere un cambio. No estoy generando un cambio, sino que estoy combinando dos cantidades que son de una diferente naturaleza para obtener una tercera, ¿cierto? Un tercer resultado que es frutas. Y ahí estoy combinando. Entonces, ahí hay un problema de combinación. Hay otros más, ya miraremos ahorita más adelante cuáles ejemplos nos muestran los videos, pero la idea es identificarlos. Al principio no es fácil diferenciarlos, pero poco a poco nosotros vamos haciendo el ejercicio, nos queda mucho más fácil. Problemas de comparación siempre es cuando decimos cuánto hay más, cuánto hay menos, ¿listo? Y problemas de igualaciones, por ejemplo, cuánto le hace falta para llegar a, o para completar, o para alcanzar, ¿listo? Entonces, esas son las 4 categorías de problemas. Bueno, aquí nos mostraban unas estrategias aditivas, creo que ya ahorita me devuelvo a esta diapositiva. Hasta el momento, ¿alguna pregunta, alguna inquietud que ustedes tengan, que quieran intervenir? ¿Ninguna? ¿Todo es claro? Bueno, sigamos y ya ahorita más adelante si hay dudas me comenta. ¿Listo? En la estructura aditiva entonces encontramos errores y dificultades.
por eso estamos hablando del aprendizaje. Todas las semanas ustedes van a ver lo siguiente. Estamos hablando de un tema. ¿Quién me habla? Señor, disculpe, casi no le escucho. ¿Qué será? Espérame, ya reviso si es acá. Ya reviso. Voy a hablar un poquito más fuerte. Tengo acá el volumen bien. Listo, voy a hablar un poquito más fuerte, ¿vale? ¿Ahí me escuchas, Hernando? Sí, sí, ya le escucho claro. Sí, señor. Gracias. Bien. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que todas esas semanas, en cada tema que vayan viendo, van a ver que el aprendizaje se relaciona con unas dificultades, ¿sí? El aprendizaje de los números, el aprendizaje de las operaciones, más adelante el aprendizaje de los conceptos de geometría. Cada aprendizaje de un tema va a tener asociado un tipo de dificultad y unos tipos de errores, ¿listo? Cada aprendizaje de cada concepto matemático. O sea que imagínense donde nosotros nos pusiéramos a hacer un mapa de todas las matemáticas, de todos los temas de matemáticas y colocáramos todas las dificultades que hay en tal tema y todos los errores que hay en tal tema, sería un mapa supremamente grande y sería también un documento bastante amplio que se daría. Pues efectivamente el trabajo que se hace en las especializaciones, en la maestría, ¿sí? Incluso en el doctorado, el trabajo que se hace en torno a la enseñanza de las matemáticas como tal, ronda alrededor de esto, ronda alrededor de los tipos de dificultades que hay, ronda alrededor de los errores que incurren los estudiantes, ronda alrededor de los significados que hay para cada concepto, porque un concepto matemático no tiene solo un significado. Ya vimos que los conceptos matemáticos tienen diversos significados. Hablábamos de los números racionales cuando vimos el curso de contenido, que la fracción tenía diversos significados, ¿cierto? Imagínense, en cada significado encontramos dificultades y encontramos errores. Entonces, el estudio en torno a la educación matemática es bastante amplio y en eso es que digamos que nos damos la vuelta a los que nos la pasamos estudiando estos temas. Y es lo que está en investigación en educación matemática ahorita. Si uno busca, siempre va a encontrar, educación matemática siempre va a encontrar este tipo de cuestiones. Clasificación de significados, tipos de errores, tipos de dificultades en la enseñanza y el aprendizaje. ¿Listo? Aquí entonces tenemos una clasificación de tipos de dificultades que es por comprensión de problemas y en ejecución de algoritmos. La comprensión de problemas se refiere a los enunciados de los problemas. ¿Listo? Tiene que ver con la parte lingüística, sí, tiene que ver con la parte lingüística, pero no podemos dejarla de lado, es decir, no podemos decir solamente los niños tienen dificultades al resolver problemas en matemáticas porque no saben leer y pues que nos ayuden los profes de lenguaje, no, no podemos decir esto, porque es nuestro deber hacerles entender esa, bueno, esa relación que hay entre los términos de una situación problema, ¿cierto? Entre las cantidades, los papeles que juegan las cantidades y todo esto. Entonces, no es solamente el profesor de lenguaje el que tiene que enseñar a leer, sino nosotros también tenemos que enseñar a leer y a leer propiamente en nuestro contexto, que es la resolución de problemas. ¿Listo? Entonces, una tarea muy importante para nosotros es esa comprensión lectora dentro del lenguaje matemático también y pues la ejecución de los algoritmos, que es muy normal, ¿listo? Es muy normal las dificultades en ejecución de algoritmos. No debemos ni escandalizarnos ni preocuparnos, pero ¿por qué será? Pero no, esto es súper normal. Pero pues la idea es que nosotros sepamos qué herramientas llevar para que ellos puedan salir de esas dificultades o de esos errores en los que incurren. Listo, errores en los problemas. Entonces, ¿qué errores hay en los problemas? Tomar como solución uno de los datos. Entonces ahí nos mostraban que porque el niño vio un dato, entonces esa es la solución. Y no está estableciendo ninguna comprensión aditiva, aparte todo, que ahorita en el esquema ya lo vemos en un esquema, que en el problema, como el problema tiene tres cantidades, siempre va a haber dos partes que componen un todo. ¿Listo? En todos los problemas aritméticos elementales de estructura aditiva, vamos a encontrar dos cantidades que componen un todo.
A veces me dan las dos cantidades, me preguntan el todo, a veces me dan una cantidad y el todo, y se me pregunta por la otra cantidad, y en eso va la complejidad de los problemas, ¿listo? Representación de relaciones entre cantidades. Entonces ahí es donde no encuentran bien el papel de el todo y de sus partes. Entonces no logran establecer bien por qué les están preguntando, si les están preguntando por el todo o por una de sus partes, ¿listo? El uso inadecuado de palabras claves sucede cuando los niños, lo que les decía, encuentran la palabra añadir y ya piensan que es una suma lo que tienen que hacer, ¿listo? Este también es una cuestión importante en los errores cuando están solucionando problemas. Y utilizar la operación opuesta. Bueno, hay unos que son más frecuentes. De pronto este de utilizar la operación opuesta, como les decía, si dice añadir, utiliza la suma, pero pues no era la suma, sino que de pronto la pregunta iba en torno a una resta. Entonces, esos son los problemas en los errores en los problemas. Y aquí al final ya estamos en los errores de algoritmos, que los errores de algoritmos es cuando ellos tienen una colocación incorrecta de números en columnas y es cuando no tienen bien claro lo del valor posicional, ¿cierto? Unidades, decenas, centenas, y la comprensión de las llevadas, que siempre va a ser más difícil. Cuando los niños están llevando, siempre van a cometer errores, van a incurrir en errores, y pues eso es normal. O lo mismo cuando están restando, ¿cierto? Entonces ahí también las llevadas para ellos son complejas. Esos son los procesos más complejos que tienen ellos. Listo, seguimos. Bueno, quiero preguntarles ya, esto es como a manera de reflexión para escucharlos un poquito. Quien quiera puede levantar la mano y nos cuenta. ¿Cuántas veces debo leer un problema para solucionarlo? ¿Quién nos quiere contar? ¿Cuántas veces usted lee un problema para solucionarlo? Ahora sí, mejor dicho, los quiero escuchar. Por aquí nos escriben en el chat. ¿Me escucha? Sí, te escucho, Johnny. Cuéntanos. Ah, profe, ¿cuántas veces debo leer un problema? Pues las veces que sean necesarias. Las ¿Cierto? veces que sean necesarias, pues para un niño eh, que lo ayude a entender, primero a entender y, y comprender qué debe hacer en el problema, de acuerdo a las palabras claves, cómo voy a resolver el problema. Bien, qué pena que se me fue sin tilde, ¿no? La pregunta. Acabo de ver el error ahí. Bien. Bueno, sí, eso es, Johnny. ¿Cuántas veces, y ustedes, cuando ustedes resuelven problemas, normalmente ustedes, digamos, si no hablamos de los niños, si no hablamos de ustedes, ¿ustedes cómo se consideran? ¿Buenos lectores? ¿Malos lectores? ¿Cómo se consideran? Pues en ¿Quién Sí, más? general, disculpe, hay que analizar la comprensión o el, como la idea central de lo que se quiere resolver. Porque muchas veces de pronto eh, cuando no se logra entender así explícitamente, hay que leer o comprender como varias veces hasta que al fin demos con el contexto que se quiere resolver. Entonces ahí donde es importante la enseñanza de las matemáticas porque es fácil y a la vez, si no tenemos esa concepción de estos términos, se nos puede complicar, bueno, en el caso de los niños, pues especialmente que necesitan bastante en primaria la base. Gracias, Hernando. Gracias, Johnny. Efectivamente, inclusive ustedes ahorita cuando están solucionando los cuestionarios, tienen que leer una, dos, tres veces, ¿cierto? Lo mismo le pasa a nuestros niños. Correcto.
Exacto. Sí, Entonces claro, es, eso también depende de la complejidad del problema. Pues claro, un problema, pues, digamos, para, para nosotros, un problema de primero o segundo grado, debería ser sencillo resolverlo y comprenderlo a la primera, pero muchas veces no se logra. Entonces no lo vuelve a leer eh, y así uno llega a comprender qué es lo que toca hacer. correcto. Bien, gracias, Johnny. Y así pasa, ¿no? A veces nosotros leemos un problema y nos parece supremamente sencillo, pero al niño, el niño cómo lo está tomando, ¿no? Así como nosotros cuando leemos un problema de los que nos ponen aquí en el curso, nos demoramos para entenderlo en ocasiones. Hay unos sencillos, pero hay unos que no son tan fáciles ni tan rápidos. Nos demoramos un poquito en resolverlos. Esa misma, eso mismo lo comprendemos en los niños. Y por eso tan importante que nosotros clasifiquemos esos problemas que yo sé, yo comprendo porque a mí también me ha pasado cuando enseño, que uno toma libros de texto ayuda, uno toma guías de ayuda, porque efectivamente el tiempo no nos da para poder, digamos que, escoger detalladamente lo que llevamos al aula. A veces lo hacemos y somos felices y la superclase y chévere, pero yo entiendo que no lo hacemos siempre. Entonces, he ahí de encontrar la importancia de cuando vamos a llevar algo al aula que lo llevemos ya depurado, seleccionado, que tenga una razón de ser, que tenga una organización. Y si nosotros no tenemos el tiempo, pues hay documentos que ya han trabajado en esa parte. Y nosotros encontramos los documentos en Funes, vamos a encontrar muchas propuestas de compañeros que ya se han dedicado tiempo, compañeros de la especialización, compañeros que han hecho trabajo en esto y nos pueden ayudar, ¿listo? Entonces, por eso es importante que vayamos a Funes de vez en cuando, busquemos situaciones para enseñanza de la suma, situaciones para enseñanza de la resta, problemas de combinación, problemas de comparación, problemas de igualación, ¿cierto? Ya nosotros conociendo esta teoría que estamos viendo, pues vamos a ir a buscar algo que no conocíamos. De pronto los profes que, que aprendieron, los profes que aprendieron, los profes de primaria, de básica primaria, que en su curso de matemáticas les enseñaron esto, pues ya tienen un adelanto. Pero sé que hay muchos que no conocemos estos términos, que no conocemos esta clasificación, que no conocemos esta didáctica como tal, ¿cierto? Este análisis didáctico en los contenidos de las matemáticas en primaria. Bueno, voy a continuar y nuevamente les pido que si hay dudas puedan tomar la palabra. ¿Listo? Bueno, entonces aquí, después de la pregunta de que se me fue sin la tilde, de cuántas veces debo solucionar, leer para solucionar el problema, entonces aquí nos colocan unos ejemplos. Problemas de combinación, problemas de cambio, problemas de comparación. ¿Listo? Entonces miremos la combinación acá. Cuatro chicos, tres chicas alrededor de una mesa. ¿Cuántas personas hay en total, cierto? Se combinan, se reúnen, se juntan para formar un total. Pero también la pregunta puede ser, hay 7 chicos y chicas alrededor de una mesa. 3 de ellos son chicos. Entonces nos están dando la totalidad, nos están dando una de las cantidades y nos preguntan por la otra cantidad que compone el todo. Miremos este esquema, este dibujito que aparece en la parte de abajo, la parte inferior derecha, y nos habla precisamente de la composición de un problema elemental, aritmético elemental, ¿listo? Entonces está el total, y está la parte uno y la parte 2. Entonces siempre nosotros en un problema tenemos que mirar eso, en un problema de aritmético elemental, ¿no? Eso también aplica para los problemas de multiplicación y división. Ya ahorita lo vamos a ver. También hay un total y también hay dos partes que lo componen. O sea, tenemos 3 valores como tal. En este problemas de cambio, entonces, Juan ha gastado $4 y ahora tiene $7 en su bolsillo. Le están dando una de las cantidades y le están dando el total. Y le preguntan por la otra cantidad, ¿cuántos dólares tenía antes? Y acá nos dice que tiene mayor complejidad. Entonces, efectivamente, tiene mayor complejidad cuando nos dan el total
y una de las partes y nos preguntan por la otra parte. ¿Listo? Para nosotros, de verdad que a veces pensamos que no hay complejidad, pero los niños sí sienten ese nivel de complejidad. Entonces, siempre ir con los problemas más sencillos y luego a los más complejos. Juan tenía $11 en su bolsillo y gastó $7. Nos dan el total, una de las partes, y nos preguntan otra de las partes, pero miren que el esquema es diferente, ¿cierto? La semántica es diferente, cambia. Y nos dicen que este tiene menor complejidad, el segundo. ¿Listo? Esto es ya estudios, muchos estudios se han hecho alrededor de esto y pues se han comprobado que efectivamente se cumple. Esto nosotros lo podemos también llevar a Laura y corroborarlo, ¿no? Ah, voy a llevarle a los chicos de segundo de primaria una lista de problemas y voy a mirar en cuáles ellos tienen más facilidad y en cuáles tienen menos o más dificultad, ¿cierto? Entonces, efectivamente, vamos a encontrar este tipo de situaciones así. Problemas de comparación, entonces recordemos que es cuando nos dicen más que, menos que, y aquí nos ponen, Roberto tiene 3 caramelos, tiene 5 caramelos menos que Juan. ¿Cuántos caramelos tiene Juan? Nos están preguntando por la totalidad. ¿Cierto? Comparar, más que, menos que. Y acá nos dan otro el enunciado que dice que Roberto tiene 3 caramelos y Juan tiene 8. Entonces nos dan una de las partes, ¿cierto? Y las dos partes, perdón, nos dan la parte de Roberto, la parte de Juan, y nos preguntan por esa comparación, ¿no? Y nos dicen que ese es de menor complejidad, ¿listo? Bien, seguimos. Asimismo, como vimos todo lo de la multiplicación y la división, entonces también sucede, perdón, lo de la suma y la resta también sucede con la multiplicación y división. Entonces, vamos a mirar ya la parte final de la presentación. Listo. Esta era la parte final de la presentación. El título de la enseñanza de la multiplicación y la división. Entonces, les venía diciendo, ¿no? Así como tiene una organización los problemas aritméticos elementales de suma y resta, también encontramos una organización de problemas aritméticos en la multiplicación y la división. Entonces, ¿cuál es esa clasificación de los problemas de multiplicación y división? ¿Los problemas de qué? De combinación y problemas hablamos de unos que son de isomorfismo de medidas y otros que son de combinación, ¿no? Entonces voy a ir a la plataforma para utilizar el mapa conceptual en Coursera y se los comparto. Todo lo mismo que vimos en suma y resta sucede en multiplicación y división. ¿Listo? Ya les comparto. Listo. Esto es lo que no me gusta de Coursera, que siempre se demora y entonces no tenemos la información tan rápida. Ya, permítanme que abra para mostrarles la parte de multiplicación y división. Aquí está demostrado por qué traigo la presentación en PowerPoint. Listo, aquí estamos. Aprendizaje de las matemáticas, curso número 2.
semana 2. Y vamos a multiplicación y división. Aprendizaje de la estructura multiplicativa. Aquí vemos el mapa de la estructura multiplicativa. No sé si ustedes quieran que miremos alguna pregunta de un cuestionario, si alguno traiga dudas de alguna situación. Listo, entonces aquí está, miren, aprendizaje de la estructura multiplicativa en conjunto, ¿no? Lo que hablábamos. En conjunto se aprende la multiplicación y la división. El punto de partida, pues la estructura aditiva y ampliar esquemas de contar, constitución de unidades compuestas y acción de reiterar. Esto es para el aprendizaje y la multiplicación. Se comienza a aprender temprano. Aquí nos decían que se puede empezar incluso a aprender desde los 4 años cuando los chicos ya hacen repartos, pero ellos lo hacen de manera intuitiva, ¿no? Digamos que el aprendizaje formal de estas operaciones es alrededor de los 7, 8 años. Y lo que hablábamos aquí, los significados. Siempre vamos a hablar de los significados de un concepto, ¿listo? Los significados de la fracción, los significados de la suma, los significados de la estructura multiplicativa, significados como suma reiterada, como combinación y como, bueno, no, esto no es un significado. Entonces, los dos significados son suma reiterada y combinación. Y normalmente nosotros trabajamos más que todo la suma reiterada, ¿listo? Se apoya en la estructura aditiva o se utilizan conjuntos de puntos que se repiten o saltos en la recta numérica. Y en la combinación, que es el que se trabaja más poquito, se utilizan tablas, diagramas de árbol. Estas situaciones de combinación son, por ejemplo, en las que uno pregunta si se tienen 2 pantalones y 3 camisas, ¿de cuántas formas es posible combinar? ¿Cierto? La pinta. Entonces, se puede hacer una tabla, un diagrama de árbol y ahí estamos aplicando multiplicación, pero que casi no usamos esos ejemplos, casi no se usan. Bueno, se les dedica menor tiempo. Y en los significados de la división encontramos el de reparto y el de agrupamiento. Entonces, en el reparto hay estrategias de cuando un niño está aprendiendo a repartir de uno a uno, o repartir en grupos, y también las situaciones también giran alrededor de estos significados. Y el agrupamiento es hacer grupos hasta una cantidad total. Entonces, miren la diferencia entre reparto y agrupamiento. ¿Listo? Para que también diferenciemos esos significados. Cuando yo estoy haciendo reparto y cuando estoy haciendo agrupamiento, los videos también nos muestran ejemplos para que diferenciemos y creo que los cuestionarios giran en torno a esto, ¿no? Les preguntan cuándo un problema es de combinación, cuándo un problema es de igualación, en el caso de la suma resta, en el caso de la suma y la resta, ¿no? Listo. Entonces, en el aprendizaje de la multiplicación, sigue la estructura del sistema decimal y eso es todo lo que trabajamos en los significados del aprendizaje en la estructura multiplicativa. Sé que el tiempo no nos da para mirar todo, pero quiero que también ustedes revisen, digamos que comprendan este esquema, que también vienen los errores y dificultades. ¿Listo? Hay bastante tema acá, bastante tela por cortar en las dificultades también de los problemas aritméticos elementales en la estructura multiplicativa. Voy a abrir el mapa de los errores. Quiero abrir el mapa, sí.
El mapa de los errores en la estructura multiplicativa. ¿Qué tipos de errores encontramos? Dificultades, errores y dificultades en la estructura multiplicativa. Lo mismo, comprensión del enunciado, como veníamos diciendo, en la estructura aditiva y la ejecución de algoritmos. Entonces, en la comprensión del enunciado, específicamente tienen dificultad en relacionar expresiones o acciones, lo mismo que pasaba en la estructura aditiva, también pasa aquí en la estructura multiplicativa. Y también la semántica de los problemas da el nivel de dificultad en esas situaciones y soluciones. Nos decían que, por ejemplo, es más difícil para los niños comprender problemas de tipo en el que se preguntan cuántas veces más, cuántas veces menos, tantas veces, Felipe tiene 3 caramelos y Ana tiene 4 veces más caramelos que Felipe. Entonces, ¿cuántos caramelos tiene Ana? Lo mismo, el concepto de tantas veces más, tantas veces menos, es complejo para ellos. ¿Listo? Problemas de comprensión en el enunciado que tienen que ver con el papel de los datos, distinguir el multiplicando y el multiplicador, el dividendo y el divisor, y ejecución de algoritmos, errores en la llevada. ¿Listo? Y esos errores vienen de la llevada en la resta, o sea, son errores que persisten, ¿no? Y acá nos colocan en la ejecución de división, entonces que el resto parcial sea menor que el divisor. Esos son los tipos de problemas también que nos pueden presentar, ¿listo? ¿Cuántas veces cabe dentro? ¿Cuántas veces es mayor? ¿Cuántas veces? Esos son también dificultades que presentan los niños en los problemas. Bueno. División por números de 2 cifras. Sabemos que también los niños cuando ya empiezan a dividir el algoritmo presentan esa dificultad. Y pues es muy raro el niño que comprenda por qué se utiliza el algoritmo de la división, ¿no? Es muy raro que un niño diga, no, es que yo resto en el algoritmo de la división porque, y de los argumentos de manera correcta, ¿cierto? Entonces, si a veces nosotros mismos hacemos la división de manera mecánica y no comprendemos por qué utilizamos ese algoritmo, pues a un niño se le dificulta más. Nosotros venimos a entender el algoritmo de la división por allá cuando estamos ya, pues yo la verdad lo entendí cuando estaba en la universidad en el pregrado. Yo dividía muy bien, aprendí el algoritmo, me lo memoricé, lo utilizaba, pero pues ya comprender el esquema del algoritmo, de por qué resto, ¿cierto? Eso ya lo comprendí fue cuando ya estaba estudiando para enseñar. Entonces, pues sería muy interesante que los niños desde más pequeñitos empiecen a comprender por qué, ¿no? ¿Por qué se hace este procedimiento? ¿Por qué se utiliza la llevada? ¿Por qué presta? Porque pues ellos lo hacen mecánicamente, pero a veces no comprenden en realidad por qué lo están haciendo. Bien, nos quedan 5 minuticos. ¿Alguno desea que miremos una pregunta de un cuestionario? ¿Quieren ir a mirar alguna de multiplicación, de división, de suma, de resta? ¿Qué me dicen? ¿Quién ya terminó los contenidos de la semana? ¿Alguno ya los terminó? Profe, buenas tardes. Buenas tardes, Joana. Cuéntanos. Qué pena, qué pena. No, hablando del tema de la división, un consejo que de pronto, pues sí, esta parte con los chicos comprenden en un inicio de una manera, pero veo que siempre sucede que como que toman el algoritmo, pero vuelven y caen en el juego de que no, o sea, hay como retrocesos y vuelve a retomarse el tema. Desde, pues se maneja desde
grados primero, segundo hasta quinto, ¿no? Como el mecanismo de cómo es que es multiplico, resto. Pero veo siempre dificultad en comprender este algoritmo y pues he estado como ahorita interesada mucho en esta parte de ese tema de la división. ¿En qué curso estás trabajando ahorita? Entonces sí, tercero y cuarto. Pues esa escuela aquí están de varios grados, ¿sí? Con algunos se está empezando como el mecanismo de con una cifra, explicar qué multiplico, pues que trabajamos las tablas de multiplicar y ese es el otro inconveniente, que las tablas de multiplicar pues juegan un papel importantísimo en la división y al no manejarlas, entonces pues, por ejemplo, los niños están en el momento que se están trabajando, listo, las aprendemos, las trabajamos, pero es algo que no se puede dejar de ladito porque las olvidan, ¿cierto? O sea, no se aprenden, se memorizan de pronto por un tiempo. Se retoma, se hace ejercicio y ya se olvidaron otra vez de las tablas y otra vez hay que retomar y pues la virtualidad no ayuda mucho. Entonces ellos a veces están como en esa idea de que aprendo por el momento, hago el ejercicio y avanzo. Pero pues son bases, ¿no? Para el tema, para los... Muchas gracias, profesora Joana. Indiscutible, indiscutible. Muchas personas cuestionan el hecho de la memorización, ¿no? Que si la memorización es necesaria. Hay personas que dicen que no es necesaria la memorización, que para eso están las calculadoras, que hoy día todo está en Google, que hoy día todo está en redes, que lo encontramos al alcance, en las páginas web, en fin. Pero pues nosotros sabemos, indiscutible, que los niños aprendan de memoria lo que es los hechos numéricos, ¿no? O sea, sabemos que a conciencia que son necesarios y que no podemos discutir en contra de eso, ¿no? Y la dificultad ahorita, pues, en muchos aspectos de que ya los muchachos no tienen memorización. Nosotros también en secundaria tenemos dificultades en ese aspecto porque, pues, ellos dicen eso. Tenemos la calculadora, entonces, ay, la calculadora lo hace todo. Y he escuchado también a maestros, de pronto tristemente, hay algunos maestros que tienen un poco de fobia, tuvieron malas experiencias con la matemática, lo que haya sido, y dicen, pues no, pues eso todo lo hacen las máquinas. Ahorita la inteligencia artificial hace todo. Y pues también estamos dejando como de lado esa ejercitación en nuestra mente y esas capacidades que nosotros pues debemos fortalecer. Entonces, es una discusión bastante amplia. Yo tengo una posición, de pronto hay profes que tienen otra posición, respetable, pero sí me parece muy, muy importante que no se deje de lado lo que dice la profe Joana, esas cuestiones tan básicas, necesarias que necesitamos todos los seres humanos en cualquier campo en el que nos desempeñemos. Muchas gracias, profe Joana. ¿Alguien más tiene alguna intervención, cuestión o sugerencia? De los que están aquí, ¿alguien está teniendo dificultades para ingresar al curso número 2? ¿Todos ya pudieron ingresar? Sí, ¿O algún- señora. Listo, María. María, ¿ya hiciste todos los contenidos de la semana 2 o no has terminado todavía? Estoy en la semana 2, sí, señora. Listo. De lo que viste hoy, mm, más o menos fortaleciste algunas cuestiones que van a salir en los cuestionarios, que te han salido. Sí, señora, sí, con las intervenciones ya he salido algunas dudas de lo que de lo que había visto. Porque si uno a veces comete los errores de lo que estaban diciendo de los algoritmos y eso, entonces sí he mejorado en eso. Bien, listo. Eso, y comprender la parte didáctica. Esa es la parte didáctica, ¿no? Ese es el análisis didáctico. Anteriormente mucha gente confundía que el análisis didáctico, o que la didáctica era pues buscar actividades lúdicas, buscar, y la didáctica como tal no es eso, ¿no? La didáctica es lo que nosotros estamos haciendo acá, que es un estudio muy profundo de la composición de esos conceptos
y de la enseñanza y del aprendizaje, ¿listo? Eso es el análisis didáctico y eso es en realidad la didáctica, el concepto de didáctica, ¿listo? Entonces, para que lo vayamos teniendo claro y ya nosotros podamos también compartirle a nuestros demás colegas y tener como una mirada diferente en torno a lo que es la enseñanza de las matemáticas. Bueno, mis profes, entonces, muchas gracias por asistir el día de hoy. El viernes actualizo el Drive y nos encontramos dentro de 8 días. Los felicito por su buena participación, por su actitud frente a la tutoría. ¿Listo? Muchas gracias, señor. Muy agradecido. Profe Fernando, que esté muy bien. Profe Johnny, bendición, feliz Gracias. semana para todos. Muchas Profe gracias. María, Liliana y Angie. Que estén muy bien. Adiós. Adiós.